Muy buenas noches, bienvenido a esta nueva sesión del ciclo Patrimonio Vivo dedicado al teatro chileno. Esta noche con un gran dramaturgo que es Ramón Grifero. Muy buenas noches, Ramón, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Alex. Gracias por la invitación. Aquí gusto que la hayas aceptado para poder conversar un poco sobre tu obra, pero también sobre tu visión del teatro chileno actual. Bueno, voy a hacer una presentación biográfica tuya, porque a veces nos siguen estudiantes que no conocen muy bien de nuestra historia cultural, entonces es bueno refrescar esa información. Ramón Grifero Sánchez nace en Santiago, es dramaturgo, director escénico, sociólogo y fundador del Teatro Fin de Siglo. Sus aportes han sido novedosos, pero también renovadores y esenciales en el desarrollo de las artes escénicas en niveles creativos, teóricos, educativos, pero también políticos. Se destaca por un compromiso activo con movimientos sociales, construyendo espacios culturales de resistencia a la dictadura, pero también a la defensa del arte frente a la globalización del mercado. También ha hecho claro reconocimiento a la dignificación social y artística de la diversidad sexual. Ha sido director del Teatro Camilo Enríquez y del Teatro Nacional Chileno. Sus textos y ensayos han sido traducidos a varios idiomas y sus obras presentadas en distintos países de América, en el Caribe y en Europa. Entre sus obras, las más premiadas han sido Cinema Utopía, Santiago Bauhaus, Éxtasis, Río Abajo, Tus deseos en fragmentos. Ha recibido el Premio Municipal de Literatura, el Premio APES, el Premio Altazor, el Premio Nacional de las Artes Escénicas y Audiovisuales. Bien, Ramón, un gusto tenerte. Tu trayectoria en el teatro es impresionante, y partamos hablando un poco con el espectador que esto es curioso porque tú no te dedicas al teatro desde tu primera juventud, digamos. Tú tuviste otras formaciones y después fuiste asumiendo como un activismo en la dramaturgia. Cuéntanos un poco de esos momentos en que tú decidiste ir al teatro. Bueno, yo estoy en la primera juventud que le dices tú. Está tan distante la época cuando todavía había una sequía en Santiago y la leche la venían a vender en carreta a caballo y pasaban unos tractores, ¿no? Unos tractores vendiendo leche, etc. Pero en esa otra dimensión, bueno, Chile estaba en una polarización social similar a la que hemos tenido cada cierto tiempo, ¿no? Con el no, con el sí, etcétera, y era la polarización frente al triunfo de la unidad popular. Entonces, en ese momento el gran interés era la sociología para mí, y era un interés como global, es decir, estamos en épocas de cambio, en épocas de transformación, de revolución, y para mí la sociología era como un lugar donde uno podía vislumbrar en cierta manera lo que estaba sucediendo en un entorno que uno aún no logra mucho comprender a la especie humana. Y estudié sociología en la Chile, en un momento álgido maravilloso, con grandes profesores, con gente que venía de toda América Latina y de Europa a ver el proceso. Ahí yo estaba en el Frente de Estudiantes Revolucionarios. Y bueno, cuando vino el golpe de la dictadura militar, bueno, uno de mis profesores
asesinado en La Moneda, se cierra la escuela de teatro, está la persecución, todo lo bueno, todo lo que... Y yo parto como, el mismo año, como refugiado político a Inglaterra. Y ahí consigo la beca que se llama Buswell, que es para estudiantes y profesores que venían de países donde estaba existiendo, ¿no es cierto?, la represión y la persecución a la academia. Y ahí estudió sociología en la Universidad de Essex, en estudios comparativos. Y en estos estudios me interesó mucho la sociología de la cultura. Y tenía excelentes maestros que eran gente que no solamente eran sociólogos, pero que a su vez eran creadores escénicos de cine, principalmente de cine, y el guionista de Antonioni, gente que ya tenía una trayectoria. Y ahí en esta cosa política que yo siempre uno se había preguntado qué es lo que era más relevante en una transformación social, si lo cultural o lo económico. Obviamente que es una discusión de siempre, ¿no? Es decir, si cambia todo lo económico y no lo cultural, entonces uno puede decir que ese fue uno de los problemas de la caída de la Unión Soviética, que no entendió la parte, o no es que no entendió, sí, obviamente que entiende, sino son líneas. ¿Ah? Aquí estoy haciendo siempre radiografía, no hay interés de juzgar ni de decir esto está bien, sino más o menos. Entonces, para mí me interesa siempre el rol de la cultura en la transformación social. Y, y en ese instante me apasionó más y decidí que en vez de ser un estudioso de la cultura, tenía toda la pasión y de antes por la visualidad de los museos, las obras de arte que me atraían, de estudiar cine. Y, y estudié cine en Bruselas. Y bueno, el exilio el refugiado político era largo, pues entonces como que yo, yo egresaba y estudiaba, egresaba y estudiaba, egresaba y estudiaba, como lo pasé los 10 años, y además que los años que venían de antes, estudiando, y ahí decido estudiar teatro, pero con el fin de aprender a dirigir actores en cine. Y cuando tengo que egresar de la escuela de teatro, yo había hecho un cortometraje, y los cortometrajes se ven poco, entonces decidí de que a ese cortometraje le iba a continuar, le iba a insertar historia escénica, cosa que pudiera tener una duración de 1 hora 20, etc. Y ahí uní el lenguaje del cine, pero esa vez proyectado con el teatro, y la obra que hice era Ópera para un naufragio, en francés. Las primeras obras mías se escriben en francés, ópera para que de hecho hasta hoy día no la he traducido. Entonces, esa obra causó, yo no diría que impacto, pero una atención en el medio escénico belga, e incluso con crítica a los diarios más importantes, que decían que era lo mejor y lo peor que habían visto. Eh, y, y esta obra, Ópera por un naufragio, era el naufragio de Chile, de nuestra utopía, de nuestros sueños, estaban los detenidos desaparecidos. Y a raíz de eso, con el Teatro Experimental Belga, yo ya había egresado, me dio de nuevo apoyo para hacer una obra. Y esa vez quería hacer un espectáculo no en un teatro tradicional, y me conseguí una iglesia medieval que estaba abandonada, para que la municipalidad me la prestara, y con la ayuda del Teatro Experimental Belga le equipamos. Hoy día esa iglesia medieval es un gran centro cultural artístico en Bélgica. Pero me di cuenta que las obras que estaban hablando, en realidad yo quería que se vieran en Chile, bajo la dictadura, ¿ah? Porque ese era mi espacio de resistencia. Y como en esos espacios no se podía hacer cine, llegué a Santiago con Herbert Jonkers, que era mi compañero, que era un gran escenógrafo, que con él aprendí la diferencia entre un texto y la visualidad de ese texto, ¿no? La diferencia entre lo que uno escribe y la forma como uno lo representa. Y ahí también me interesó mucho, que yo creo que el problema de todo el arte, ¿no? Que es
el tema está claro, si hay una dictadura como que el tema está, todo el mundo sabemos lo que estamos contra eso, contra ese nivel de atrocidad. ¿Cuál es lo que tenemos que hablar? Pero el problema esencial es cómo hablo. ¿Ah? Yo siempre cito a Huidobro. Huidobro decía, cuando una vez le presentaron un poema sobre lo aeroplano, que el contenido aeroplano era muy moderno, él le dijo a esos jóvenes poetas, si ustedes le escriben aeroplano, como Víctor Hugo, que era un poeta antiguo, o del siglo anterior, serán tan antiguos como Víctor Hugo. Por lo tanto, la búsqueda de la forma de cómo hablar de lo que nos estaba sucediendo para mí era fundamental, porque si yo hablo un tema nuevo, pero bajo formas de lenguaje artístico precedentes, la percepción del público no cambia, porque no es el tema lo nuevo, ¿no es cierto? No es la virtualidad, ni todos los que nos puede dar, ni el estallido, lo nuevo, es nuevo en términos sociales, digamos, estoy hablando término artístico, sino cómo yo presento eso, porque si lo presento en una teleserie, bueno, va a tener la percepción que genera una teleserie, que no es un espacio de percepción crítico. Y ahí, bueno, yo escribí un manifiesto en la época que yo creo que era como lo central de eso, que era el objetivo del grupo Teatro Fin de Siglo, que era no hablar como ellos hablan, ni representar como ellos representan. Ah, ese era por lo menos lo básico. Y el manifiesto era un manifiesto para un teatro autónomo. Autónomo porque nada nos dieron, ni nada les debemos. Por lo tanto, la autonomía como creación artística y desligado de toda la institucionalidad, porque además era imposible, eh, porque hay que recordar que la gente a lo mejor, obviamente no es que hay mucha gente que no estaba en esa época, de que cuando se dice que no había cultura bajo la dictadura, siempre hay cultura y siempre hay arte. El arte fascista, el arte anarquista, el arte comunista, siempre hay un arte. Entonces, bajo que tiene que ver con una ideología. Hoy día es el arte neoliberal, el arte de mercado, ¿ah? Que es el arte del sistema, por decirlo de una manera. ¿Ah? Y generalmente es mayoritario. En Chile hoy día el teatro neoliberal, la música neoliberal y todo eso es lo mayoritario porque es lo que, ¿no es cierto?, es el sistema que está... eh, que nos domina, o más que la palabra que nos domina, el que está en el que existe, por decirlo, el que está operando. Entonces, sí, bajo la dictadura los teatros estaban funcionando. ¿Ah? El Teatro Nacional Chileno, la Católica, todos los teatros que existían daban obra, el Teatro Municipal, los cines daban películas, literatura. La diferencia está que hacían obras y presentaban y se editaban libros, pero que era todo, y las películas, acorde a la venia del gobierno. Entonces, de cierta manera, es un arte que está existiendo, entre comillas, arte, pero que está en realidad siendo, yo no diría cómplice, porque es mucho, pero subordinado a la dictadura. Por lo tanto, no iba a decir nada contra, porque podía arriesgar que lo cerraran. Bueno, de hecho estaban las teleseries con los actores que se transformaban en rostros de la dictadura, porque obviamente eran utilizados desde ese lugar, y porque por otro lado tampoco públicamente, ¿no es cierto?, iban a decir dónde están los detenidos desaparecidos en un programa de televisión. Entonces, la resistencia siempre se vuelve un espacio de resistencia, en el fondo. Es un espacio, es como, me repito, pero la resistencia artística bajo el sistema que estamos ahora es una resistencia frente, en este momento, al arte de mercado. Entonces, en ese momento era una resistencia a la dictadura y también a formas artísticas que estaban existiendo, que para nosotros no, tampoco habían evolucionado en su forma y se mantenían en un lugar, ¿no es cierto? Claro, no estaba haciendo Disculpa, el rol del arte de ir transformando y criticándose, estaban un poco
de acuerdo a formas ya más tradicionales. Disculpa, que aquí hablaste de un nosotros. ¿Quiénes podríamos recordar en ese nosotros? Bueno, el nosotros puede partir con Herbert Jonker, pero cuando se crea el Teatro Fin de Siglo y se convoca, bueno, yo no conocía al mundo escénico y me doy cuenta que mi primera obra, bueno, hice dos, pero la primera en el Trolley, que bueno, ahí habría que hablar sobre el Trolley. Ah, el Trolley fue un espacio de resistencia cultural que estaba se llamaba el Trolley porque este espacio era de los sindicatos de los conductores de la empresa de transporte colectivo del Estado. Y en este espacio, junto con gente del Teatro del Fin de Siglo y otros organizadores, se construyó un espacio de resistencia donde a través de fiestas financiábamos la obra y donde todo lo que se presentaba ahí era disidente, ¿no? Ahí a nivel de música estaba Javier Aparra, Los Prisioneros, estamos hablando años 83, 84, 85, 86, 87, lo que dura este espacio. Y esa era la sede del Teatro Fin de Siglo. Y en el Teatro Fin de Siglo habían actores como Alfredo Castro, Verónica García Huidobro, Andrea Línez, mucha gente trabajaba en ese teatro porque las obras eran de elenco numeroso y yo le rindo, ¿no es cierto?, todo mi agradecimiento y homenaje porque esos actores, al hacer estas obras que denunciaban la dictadura, donde se clamaba por los detenidos desaparecidos, donde se denunciaba la tortura, se expusieron, asumieron riesgos que otras partes, otras áreas que estaban más cómodas, ¿no es cierto?, en su lugar no lo realizaban. Y yo no es que lo critique, sino como quiero subrayar más bien que el acto de hacer una resistencia artística, cultural, no era solamente un acto de entretenimiento, por decirlo de una manera, sino era un riesgo que todos nos comprometíamos y donde el trolley era allanado, las amenazas eran constantes, y llegaban a veces la fiesta, la policía y se llevaba detenido por la noche, por la hora del toque de queda, qué sé yo, a los participantes. Entonces, cada obra era un desafío y, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, en este espacio habían bandas musicales, arte, performances, es decir, era un centro donde mucha de la renovación artística que sucede después en nuestro país está sucediendo ahí. En términos de teatro, de escena, de cine, habían festivales de cine, de fotografía. De hecho, ahora en septiembre va a haber una exposición en el Bellas Artes de Resistencia Cultural de los años 80, donde, ¿no es cierto?, los que desean informar sobre ese espacio de resistencia cultural. Y obviamente habían algunos teatros como El Telón, que tenían otro espacio, y Andrés Pérez cuando llegué en ese momento él ya había partido a Francia, él vuelve después ya con la Negra Esther. Entonces, pero bueno, entonces, bueno, estoy hablando porque me estoy saltando, pero bueno, pero ese fue el primer objetivo de hacer una resistencia a través del arte y la cultura y denunciar lo que estábamos viviendo y hacer estas grandes fiestas donde había una libertad de hacer performance, denuncia y donde la disidencia, las diversidades sexuales se manifestaban en conjunto con con todos sus coeterráneos generacionales de la época y para decirte un poco además, eh, y todo lo que en ese momento alguien iba a ver el trolley, nunca lo había visto antes. Yo creo que eso era porque era toda una renovación artística, es decir, no, el tipo de teatro que se hacía ahí no había existido antes en nuestro país. Ni la dramaturgia, ni los músicos. Que había índice de desempleo, los fiscales ad hoc, habían muchos, Viena, y las fiestas se interrumpían con actos artísticos
con lectura de poemas, con performances, con espectáculos trans, donde venían vestidos de militares, pues sacaban la ropa y estaban, o uno aparecía con una televisión con Pinochet hablando, ¿no es cierto? Y se le cantaba, oh, oh, only you, y uno lo ves, tenía los labios con rojo y besaba la televisión y lo besaba. Entonces era una ironía hacia la dictadura y también obviamente una denuncia a través de los textos de lo que estaba sucediendo. Yo creo que por ejemplo, yo creo que son las primeras obras públicas donde la imagen de la detenida desaparecida y la tortura se representan. Pueden haber habido otras a niveles menos masivos, tal vez. ¿Ah? Disculpe, Ramón, y ahí ya hay textos tuyos de dramaturgia que se están representando. ¿Cuáles son estos, estas obras que podríamos llamar también las primeras de teatro en tu trayectoria? Bueno, ya había hecho la obra en Bélgica ya. Uh-huh. Las primeras obras hizo en una trilogía que representa un poco una metáfora de cómo es nuestro país. Es Historias de un galpón abandonado, que es nosotros, Chile, en un galpón abandonado, dominado por estos personajes, que es la Junta Militar, que vive dentro de un ropero gigante. Entonces, todo el espacio del trole se llenó de muebles y se construyó un ropero enorme, donde llegaban todos estos habitantes en busca de refugio de lo que existía afuera, ¿no? Pero se encontraban con que estaba esta junta militar que aplicaba todo tipo de tortura a la gente que se llegaba a reunirse ahí. Llegaba la profesora que venía con sus libros, la mujer que andaba buscando perdía a su marido. Entonces era una desolación, una tragedia social. Entonces, Historia del Galpón Abandonado era esa metáfora. La otra metáfora, la segunda obra, metáfora en términos, era Cinema Utopia. Cinema Utopia es un gran cine, la escenografía es un cine con la butaca, con la pantalla. Y este cine está en los años 40 y está pronto a cerrar. Y en la pantalla, al interior de la pantalla, en vez de que se proyectara cine, hay una obra de teatro hecha como en cierta manera con una composición de cine. ¿Ah? Y por fundido se pasaba a un espacio a otro. Y en el cine, que se llama Utopia, se representa un exiliado en Francia, cuya amiga está siendo detenida desaparecida, y sea todo el conflicto del presente, ¿no? Y en la butaca está el Chile del ayer, de los años 40, que ve en esta pantalla el futuro y no logra entender lo que está pasando y que también tiene todo un drama de nostalgia al interior. Y la última de esa trilogía, que toda está bajo dictadura, es 99 La Morgue, cuando Chile ya está transformado en una morgue. Y donde solamente, y el jefe de la morgue es obviamente el dictador, y aparecen los cuerpos, y incluso la Virgen del Carmen ya está dentro de la morgue, Bernardo Higgins ya está dentro de la morgue, todos nuestros valores están siendo pisoteados y donde, claro, se clama que hay más muertos que vivos, y bueno, y obviamente aparecen las mujeres detenidas desaparecidas que vienen a buscar. Y todo esto en una trama que representa esos tres lugares, ¿no? Y esa sería como la trilogía que se representa en el trolley, en paralelo por financiamientos de, de, del Instituto Alemán. También hice una obra sobre Fassbinder, donde representaba el lesbianismo, la heterosexualidad y la homosexualidad en tres obras de Fassbinder, que lo ponía en una, que se llama Ux Fassbinder, y ahí también se hizo este teatro más conceptual, que fue Santiago Bauhaus, y que la idea también era una cuestión, era una obra de resistencia, porque la Bauhaus resistió al nazismo y fue obviamente eliminada
por Hitler. Entonces fue una forma artística que quiso ir más allá de un pensamiento eh, fascista, por decirlo de una manera, un pensamiento retrógrado, una idea de sociedad desquiciada. Y acá también me inspiré en sus conceptos, que no lograron obviamente a desarrollarlo, y se hizo esta obra que era solamente en imagen. ¿Ah? Era solamente imagen, sonido y movimiento. Y el estudio de cine, lo que me permitió la transformación fue no que yo proyectara cine dentro de la escena, sino que utilizara el lenguaje cinematográfico en la escritura dramática como en la puesta en escena, en términos de los saltos, del tiempo, del uso del sonido, del uso de la luz. Eh, digamos, utilicé ese conocimiento, porque había estudiado cine, sumado al otro, y eso también me generaba otra percepción a lo que se estaba, y bueno, y con la increíble escenografía de Herbert Young. Esto representa toda una novedad en lo que venía haciendo el teatro chileno, ¿no? Es una propuesta robusta, contundente. ¿Cómo ves tú ahí de las personas que se empiezan a sumarse como colaboradores a este proyecto? ¿Cómo lo están recibiendo? ¿Costó convencerlos o era gente que ya buscaba una vía distinta para el teatro? Yo creo que el motor principal era resistir a través de estar dispuesto a hacer un acto de resistencia a través de la cultura. Yo creo que eso es lo que domina. Estamos bajo dictadura. Cualquier persona que actuaba en el trolley tenía cerrado todos los espacios. ¿Ah? Es decir, no podía ir es decir, quedaban en lista negra. Entonces no solamente era un riesgo físico, pero también un riesgo laboral, en las universidades, en todos lados. Eh, entonces, había una unión de espíritu, de solidaridad o de sentir de que cada cual que estaba ahí, su sentido de vida en ese instante era hacer una resistencia. Y yo con otros que presentaron en el teatro, dimos espacio para que aquello se pudiera canalizar, en este caso en la obra de teatro que yo realizaba, y yo creo que también fue muy importante el concepto de producción. Las fiestas se volvieron masivas. Es decir, la gente se quedaba afuera, toda una generación iba a estas fiestas, porque que además nutría después al teatro, porque se presentaban escenas, y además estas fiestas a veces eran de toque a toque, porque había toque qué, entonces la gente entraba a las 11 de la noche y no podía salir hasta las 6 de la mañana. Entonces había, y eso generaba ingresos para hacer también un nivel de producción escenográfico, vestuario, que el teatro de resistencia en ese momento en Chile no podía hacer, porque no había fondar, no había nada, y todos los otros demás espacios estaban cerrados. Si mi texto, si yo lo llevaba a cualquier espacio oficial, bueno, nadie lo iba a presentar. Entonces, eso permitió también la continuidad y la existencia de todas las acciones que se realizaron ahí. Y la respuesta de una juventud de aquel momento que ya no le temía tanto, o no le temía, o quería ya ser rebelde frente a la dictadura, porque en realidad había nacido bajo aquello. O sea, porque pensando que tenían 10 años o 12 años para el golpe, ya el 83 tenían 22, los que no. Entonces, habían siempre vivido bajo un padre autoritario. Y era el momento de enfrentarse al padre autoritario. Yo me acuerdo que una vez que cuando rodearon, entraron y estaba tocando un grupo musical y entran los carabineros y rodean, ¿no? Los jóvenes ironizaban con ellos. ¿Ah? Ya decía, bueno, ya. eh, ya sabía en cierta manera que ese un paso, eh, desafiar el miedo. ¿Ah? Y yo creo que esa creación artística, primero, bueno, la gente, mira, parte un ejemplo, yo remonté Nuevo en la morgue
el año 2017. Y llegó gente 30 años después, que es bonito eso que uno pueda haber hecho una obra hace 30 años, cosa que no me puede pasar ya ahora, y después remontarla 30 años después, en dos periodos históricos totalmente diferentes. Y, y había un señor ya de 50, más tal vez, que me dijo, no, bueno, obviamente tú no te acuerdas de mí, pero cuando yo fui, te entregué mi carnet de identidad y el teléfono de mi mamá, porque tenía susto que a lo mejor no iba a salir de acá, por lo fuerte que era la obra. Bueno, sí había mucha, pero otra, una señora que venía con su hijo me dijo, yo había decidido con una amiga ir a ver 99 La Morgue, y había estado de sitio y estaba todo muy tenso, había sido el atentado a Pinochet. Y justo cuando ella va a llegar al teatro, ¡shu!, pasa una patrulla militar y ella le dio susto y no entró. Y me decía de que en un momento se sintió culpable, que lo único que podía haber hecho ella en ese momento era asistir a esa obra para sumarse a hacer un acto de presencia, de resistencia, en el fondo como ir a un mitin contra Pinochet, contra la dictadura. Y no lo hizo, no pudo. Pero 30 años después venía con su marido y sus hijas y venía feliz porque me dijo, al fin ahora puedo venir a ver esta obra sin miedo. Entonces, son obras que han atravesado generaciones, no se entiende, pero momentos difíciles y duros y después posteriores. Tú hablabas hace un rato de que en el fondo, ¿cierto? Desde la teoría de la cultura se usa el concepto de lo contracultural, porque hay una cultura establecida, pero surgen espacios que, entre comillas, ¿cierto? Algunos también llaman los espacios subalternos, donde hay una producción contrahegemónica y pero esa producción contrahegemónica, aparte de ser, en este caso, como tú bien lo has dicho, hay una vinculación del arte con la política, pero también hay una cuestión estética. ¿Qué alimentaba la estética Es de que esta producción? ahí está, yo creo que la diferencia que yo, y que tiene que ver, no es esencial, yo lo estoy analizando en mi concepto, es que, de que yo viví la transición, primero estamos viendo la transición porque eh, yo vengo llegando del extranjero, donde ya se está percibiendo el fin y la caída del muro. El muro cae 2 años después o 3 años después, pero ya estaba en el aire, ya estaba en Polonia, ya estaba, todo decía que esto terminaba. En Chile este gobierno estaba torturando y asesinando gente que podía tener un pensamiento comunista, cuando esto ya había dejado de existir. Es decir, Chile estaba como en la guerra, en plena Guerra Fría, cuando la Guerra Fría estaba terminando, ahí con todo el odio y con todo aquello. Y ahí había una transición entre lo que yo llamo arte político y la política del arte. El arte político durante el siglo XX y todo lo anterior era un arte ligado a una ideología. Entonces, el autor, el poeta, Neruda, decir soy comunista y y estar ligado a un partido político, una ideología, porque era el momento de la ideología, era decir yo estoy comprometido, se decía esa palabra, un creador comprometido con el pueblo. Y ese arte político era o arte fascista, o arte burgués, o arte comunista, tenía apellido a la ideología que representaba. Y eso fue una gran traición y que obviamente eh, grandes momentos y grandes aportes. Yo estoy más bien analizando el fenómeno, pero hay un momento en que la clase política ya no está proponiendo otra sociedad a ese nivel, ¿no?, de utopía, ¿ah? No está diciendo el Estado desaparece y yo voy a instalar un Estado eh, donde no va a haber, ¿cómo se llama?, propiedad privada sobre los medios de producción, es decir, sobre los bancos, sobre la tierra, y como esa propuesta tenía en utopía, el arte obviamente es propenso, o por sus
a estar con ese movimiento que propone el más allá o un avenir, ¿no? Que puede imaginar otra dimensión de realidad más bien, más que un cambio de realidad, otra dimensión de realidad, que son dos cosas diferentes. Y para mí, lo que yo decía es una política del arte. Una política del arte en el cual el arte, el uso para transmitir ideas, etcétera, pero que no es telonero de una ideología. Yo creo que una de las expresiones que son más bien expresiones de sentidos. ¿Ah? Yo creo que lo más claro para entender la política del arte fue cuando era la manifestación en la Plaza de la Dignidad, y tú veías a los músicos, a la gente de danza, a los que estaban haciendo performance, a lo que estaban recitando, a lo que estaban golpeando contra el muro, y no había un escenario, y todo aquello generaba un gran acto cultural, y no los unía una ideología común, sino un sentido común de la dignidad, lo unía conceptos, no habían bandera de partidos políticos. Entonces, para mí, esa es la política del arte en acción. El arte político es algo que está mucho más ligado a promover algún concepto de cambio, ¿no? Entonces, esa para mí es la diferencia entre arte político y política del arte. Que yo creo que sigue subsistiendo gente que hace arte político, gente que hace política del arte. ¿Ah? Y, 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 y en ese cuento, obviamente, sigue existiendo, que en este caso es el arte y la cultura neoliberal. Entonces, porque cuando uno habla de arte, siempre piensa que está hablando de la visión que uno tiene de aquello. Y se olvida que quizás la mayoría, y más que la mayoría, y la difusión que tiene el arte de mercado la cultura neoliberal es la que tiene la mayor difusión en los medios, en la publicidad, etcétera. En cambio, el arte y la cultura, en el concepto de política del arte, sigue siendo un activismo que tiene que encontrar sus canales de expresión. Yo siempre he dicho de que en nuestro país y en todo el mundo, no solamente, la libertad de expresión dejó de existir sin difusión, y que es solamente una quimera, porque no saca nada que a mí me den, por estoy diciendo ya, o el Estado te dé o lo hagas tú, para escribir un libro, si ese libro yo no tengo los medios para difundirlo. Y sabemos que los medios para difundir una obra de teatro en términos masivos es que yo tengo que comprar eh, aviso a la radio, eh, comprar incluso en internet la publicidad. Se requiere una gran inversión en la difusión. Entonces, si a ti te da libertad de expresión, pero no te dan los medios para difundir esa expresión, que ha limitado, claro, a tus amigos de internet, de Instagram, pero no logras traspasar esa barrera, como puede hacer, ¿no es cierto?, los anuncios de una película de Walt Disney, que placa todo Santiago con afiches gigantes, que tiene aviso, y donde los conductores de cultura hablan sobre eso, etcétera. Entonces, no, hay que ver cómo se va moviendo todo, ¿no? Hay un cerco, ¿no? Que impide ahí el... Claro, hay un límite que es porque el cuento no es que la gente no quiera ir al teatro o no le guste una exposición, es porque la gente, las mujeres, los niños, los hombres, las niñas, no saben que tal cosa existe, porque a veces uno ni siquiera uno sabe. ¿Por qué? Porque no tiene la información, no le llega la difusión. En cambio, cuando alguna exposición, alguna obra de teatro o algún cinearte logra tener esa difusión, vemos que está desbordando. ¿Ah? Y es porque, bueno, Eso que señalabas tú cuando ahora nos hacías la aclaración del concepto de, como de la política del arte, contrastándolo con el de arte y política, ¿no? El arte político. Eh, la política del arte es una irrupción, la podemos identificar a lo que algunos han llamado la aparición de un acontecimiento, es siempre
algo que irrumpe en un espacio social, cultural. No, pero es que la política del arte no necesariamente tiene que ver que eso es otra cosa, que logre una transformación en términos de lenguaje artístico, no. Porque eso ya es como esos quiebres son. No, la política del arte es en el fondo del lugar donde tú creas. Es decir, yo siempre digo, un arte que nace del alma y no del lucro. Ya hay una separación. Porque hay mucha arte que nace del lucro, y dice, ay, ¿cuánto hagamos esto para sacar tanta plata? No, yo creo que este tema es el que le gusta a la gente, qué sé yo. Y lo otro es que, claro, solo lenguaje artístico, común, social, es el motor que te lleva a ti a manifestar lo que desea, ¿no es cierto?, realizar. Además que el arte político estaba muy definido también por formas, por formas predeterminadas. Había como, para ser de izquierda, estaba hablando así como ejemplo, para hacerlo más claro, más antiguo, pero ya, había que cantar de tal manera, ¿no? Y las músicas tenían que tratar, y la pintura, el arte plástica, para que se considerara contestataria, tenía que ser de tal manera, no murales así, etcétera. Entonces, también el arte político tenía formas, ¿no? Las obras de teatro de arte político tienen tal estructura. Yo creo que la política del arte quiebra con eso, que se puede ser contestatario sin necesariamente tener las formas del arte político. Sí. Y Ramón, ¿qué obras vienen después? Después, digamos, se va el tirano, cae el tirano. Se va el tirano, mira, cuando se va el tirano hay un periodo que yo llamo de autismo creativo que le sucede a muchos, y hay unos que no lo pudieron, bueno, no es que no pudieron, sino ese era su fin, porque si yo había hecho teatro solamente porque existía una dictadura, no por un interés, el teatro va a ser una herramienta de difusión, una herramienta de comunicación, y una herramienta de voz, ¿no? De tener una voz y compartir esa voz. Si la dictadura terminaba, ese fin desaparecía. Y además, cuando llega la democracia, ahora ya la gente hace las críticas al respecto, como que tú habías esperado 17 años la democracia, que era muy difícil ser crítico porque era como, bueno, llegó la democracia, no va a decir que viene llena de, ¿no es cierto?, que no es tal o no es tanto, entonces el espíritu crítico se detiene. De cierta manera, hay una censura no escrita a lo crítico de lo que viene a llegar, que es totalmente entendible, pues si tú estás esperando 17 años una democracia, no va a llegar al tiro a buscarle todos los problemas que tenían, ¿no? Que se veían ya. Entonces, es lo que llamo un autismo creativo, que pasó como 5 años, y me dedico a escribir cuentos. Y los cuentos que escribo, me escribo a escribir cuentos y a desarrollar la teoría de la dramaturgia del espacio, y ahí te voy a explicar, hacer un link a las dos cosas. Yo escribo cuentos de que si ya se habían terminado las utopías colectivas con la caída del muro, eso no implicaba que no seguían existiendo las utopías individuales. Que finalmente cuando esas utopías individuales se vuelven colectivas es un ciclo, ¿no? Pero en ese momento las naciones que ya, bueno, desapareció la utopía y gana el neoliberalismo. Y entonces empecé a hacer unos relatos en un libro de cuentos que se llama Soy de la Plaza Italia, que retrata utopías individuales de diferentes personajes. Uno de ellos es un joven que quiere ser santo, y ese es su objetivo, ser santo, hacer milagros, poder sanar a la gente con VIH en ese momento, enfrentarse al mal, combatirlo, enfrentar al demonio, todo lo demás. Y yo hago este cuento y hay un concurso en Italia para un festival mundial de dramaturgia. Y yo un pedazo del cuento lo hago obra de teatro y paso a la selección. Y queda preseleccionado, y después me piden
que vaya a Italia, pero con la obra entera para una lectura total, parece que finalmente seleccionado. Y ahí dije, ah, bueno, transformé ese cuento en una obra de teatro, y esa obra de teatro, bueno, fue seleccionada y todo lo demás, y repartí. Repartí en la creación escénica. Siempre he tenido espacio de freno, y después vuelta, ¿no? Y después, obviamente, en paralelo yo estaba desarrollando la teoría de la dramaturgia del espacio, que ahora ya está consolidada, es decir, vengo ahora de una gira por España, por Suiza, la dramaturgia del espacio ya está publicada en inglés por la editorial Bloomsbury, que es como la más destacada. He llegado a escuelas superiores de arte dramático en España, y me encuentro con el profesor que su libro de materia es ese texto. eh, y ahí estuve en varias escuelas y universidades y con un grupo de teatro en Suiza, y uno ve en otros lugares que están ocupando este método que desarrollé a través de la dramaturgia del espacio, pero que lo fundamental, y que eso lo quiero yo ahora ahondar, que es en el fondo la política del arte en la era del rectángulo. Es decir, la dramaturgia del espacio se basa en que la matrix en que estamos es la del rectángulo. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Tú estás en un rectángulo y yo estoy en otro rectángulo. Esta pantalla, ¿a dónde nos lleva? A millones de millones de millones de rectángulos. El saber está en un rectángulo. El cuadro que tú ves ahí atrás, ¿en qué está? En un rectángulo. Y bueno, y te empiezas a dar cuenta que toda la construcción geométrica tiene que ver con esta figura. Y eso conlleva, bueno, el celular, un rectángulo, todo. Los deportes, el fútbol, ¿no es cierto? ¿Qué más que el fútbol? Que son dos arcos rectangulares con una cancha rectangular dividida sumada en pequeñas áreas rectangulares. Pero eh, eh, eso, eso implica que el arte, como reflejo de esa matriz rectangular, tiene que usar otro rectángulo para comunicarse. Y por eso el cine es rectangular. Por eso la fotografía es rectangular, porque el arte hace eco de la sociedad en que está y genera otro rectángulo. Entonces, a partir de eso, del estudio de esa matrix, de cómo trabajar o conocer las leyes de ese rectángulo, que se desarrolla esta teoría de la dramaturgia del espacio, pero que ahora la quiero yo ampliar más a un nivel sociológico, y que es, ¿no es cierto?, cómo desde el arte se quiebra ese rectángulo, cómo, dónde está la vuelta al círculo, porque el círculo está en este momento al interior del rectángulo, cuando el círculo en eras primitivas era la era circular, pues los dioses eran circulares, el sol, la luna, las casas eran circulares. Entonces, empezar a verle, y eso es política del arte. No hay ideología aquí. Hay una mirada sobre un concepto que es quien determina las formas de ese rectángulo, y cómo la publicidad, la franja, la prueba y el rechazo, todos usan ese rectángulo. Y quién puede manejarlo o para que eso no quede el mensaje igual que el del otro, porque estamos usando el mismo formato. Y ahí vienen los lenguajes artísticos fundamentales, porque si no, si estamos usando el mismo formato, si dentro del mismo formato yo digo tal cosa, que entre parece si estoy por la prueba, no pueda que ese mensaje sí quede. Pero si lo estoy transmitiendo desde el mismo rectángulo que el otro, ya los límites... Pero bueno, es bastante más, te estoy resumiendo, porque incluso el concepto tiempo, el tiempo es un calendario rectangular. Entonces nos damos cuenta que todo es una ficción, que nosotros, porque tú comprenderás que hoy día no estamos aquí en jueves, mañana viernes, sábado, domingo, y aquí parte el lunes, una convención. Y lo rectangular también es una convención. Y por lo tanto es una ficción. Y al ser una ficción, el arte no es una ficción, es parte de esta ficción. Y ahí viene su presencia. Porque realmente los poderes quieren decir que el arte es una ficción, es una cuestión que está, te está jugando al teatro, está allá. O sea, está fuera de este rectángulo, está allá. No, está dentro, y por eso puede incidir. Y por eso es fundamental
su percepción, su desarrollo, su mirada de que la política y el arte no es develar, no es apoyar una ideología o estar en contra de otra, sino develar la ficción que sea. Porque cuando tú develas la ficción, develas el poder. Entonces, esa es como una diferencia fundamental. No sé si me logro hacer entender. Sí, sí, bueno, me interesó mucho esta alusión que hiciste ya a cuestiones que recuperan la estética contemporánea, por ejemplo, Benjamin con esto del arte en el tiempo de la reproductibilidad técnica, ahora que hablaste de la imagen tecnológica, ¿no? Del arte, o pasada por el medio de la tecnología. Pero también me llama mucho la atención esto de pensar, yo lo voy a decir así, no sé si tú estés de acuerdo, a lo mejor podría hacer la pregunta, de pensar, las formas de pensarlo, hacerlo con metáforas. Y aquí las metáforas a mí de la geometría me parecen siempre muy buen recurso, porque tenemos como esa dimensionalidad a propósito del espacio geométrica, ¿no? Entonces, me parece... Pero ¿por qué dices tú que son metáforas y no hechos, por decir? Porque una metáfora es como, hay como una distancia ahí. Sí, no, solo en el sentido de que, bueno, ahí hay una diferencia, pensar en el hecho, pensar en la metáfora, ¿no? Claro, yo estoy pensando en el hecho, el rectángulo es algo concreto y sus líneas, sus diagonales, sus horizontales y sus verticales, todo lo que hay dentro de la geometría, construyen narrativas visuales que son, en los ejercicios de la dramaturgia del espacio, que son, que la puedes realizar. Dos personas en una diagonal generan una tensión dramática con respecto a tal. Si están en una horizontal, y así, es decir, hay un lenguaje no abstracto, es abstracto pues el pensamiento, pero hay algo concreto de cómo, bueno, de hecho los publicistas lo estudian, que el lado derecho, tiene, la gente va más allá, y por eso en un periódico cuesta más caro un anuncio en el derecho que en el izquierdo, porque donde tú miras, qué sé yo. Entonces, sí, hay algo metafísico también, lo entiendo, porque estamos hablando de cosas que no... Mira, lo que a mí me... en estos momentos de donde todo está... cuesta tanto creer, creer en el sentido estoy hablando en términos artísticos, no estamos hablando en términos religiosos, ¿no? De seguir formas, etcétera. El rectángulo es una verdad que nadie puede negar. Y yo creo que ese para mí es un buen una buena partida en estos momentos en que la gente exige cosas que se lo comprueben. Creo que bueno, ya, pues, la teoría de la dramaturgia del espacio, vea usted que no hay ni un ejemplo que no, mira, todo tu libro atrás son puros rectángulos. Justo estaba mirando la imagen ahí Y detrás además mío. además tú, ¿cómo se llama? El librero está dividido en rectángulos, ¿no? Es que si tú empiezas a mirar, la gente vive de hoy, ¿verdad? Pero bueno, pero la idea es como ir desentrañándolo y es bien infinito también de ese lugar. No tiene una respuesta inmediata, pero para mí eso la única es que es lo mismo que hablamos al principio, no hablar como ellos hablan ni representar como ellos representan. Entonces, si yo estoy hablando como ellos hablan a través del rectángulo de la misma manera que ellos hablan, hay un problema. Porque la percepción no es solamente lo que yo digo, sino entra mucho más dramaturgias, por decirlo, más escrituras, ¿no? La escritura del gesto, la escritura de la voz, la escritura de la iluminación, y todo eso es controlable como una puesta en escena, tanto de alguien que lo está haciendo en términos publicitarios como alguien que lo está haciendo en términos artísticos, ¿no? No controlable, sino que lo decides más bien que controlable. ¿Mm? Sí. Y decía Entonces, eso.
eso conlleva también una forma de escritura dramática con la cual te relacionas no con la literatura. Y eso también ha sido uno de los quiebres, sino te relacionas con el espacio, con la palabra en el espacio. Y generalmente la tradición era que era literatura. Eso no significa que todo lo que está escrito y todo no tenga... No, es nuestro bagaje y está ahí, es magnífico. Lo único que nos sirve del ayer en términos escénicos son las indicaciones espaciales. Entre por aquí, salga por acá. Pero lo que dice el texto, eso es de la especie humana, así que no, es invariable, ¿no? Es decir, es un registro. ¿Ah? Es como yo lo vuelvo a representar, ¿no? Para que vuelva a tener Antígona el mismo impacto que tuvo. ¿Ah? Y cómo lo vuelvo yo guardando toda la idea de Antígona, ¿me entiendes? Toda la idea y todo el texto. Sí. Si puedes repetir un poco. Y esto tiene que ver, algo fundamental, pues porque esto tiene aristas políticas, que tiene que ver con la descolonización. Porque cuando tú seguías los modelos rectangulares o técnicas o formas de hacer teatro, de acuerdo a lo que los maestros europeos, que igual se les saca el sombrero, pero una cosa es reconocerlo y otra cosa es tener, es como el único referente y hay que reproducirlo, ¿me entiendes? Entonces, en Chile y en América Latina, la colonización o la poscolonización hacía de que tu país culturalmente era grande y se podía reproducir tan bien como Europa los lenguajes artísticos. ¿Ah? Entonces, si alguien cantaba ópera tan bien como tal, bien. Si el pianista tocaba Beethoven tan bien como el alemán, era bien. Pero no aceptaba la diversidad, lo otro, ¿me entiendes? Y eso fue asumido por la academia, por los artistas, por los creadores, que en realidad, si yo hacía igual que Brecht, era maravilloso. Si hacía igual que tal, era bien. Y el cuento es que no, es que más vale que lo hagas peor que esos grandes maestros, pero que sea autoral, que sea tuyo, de tu territorio, como se dice, de tu geografía, de tu pensar. Pero no emular, porque lo otro es... Y eso también es un proceso, y la dramaturgia del espacio abre, porque como es un estudio del alfabeto, el alfabeto escénico no tiene modelo, porque es un alfabeto, es decir, el rectángulo no tiene modelo. En cambio, como se estudiaba antes, se estudiaba la creación ya terminada. Es decir, yo estudio, es como por decirlo de una manera, yo estudio el cubismo, pero el cubismo ya está hecho, yo no tengo que inventarlo. Entonces hago una pintura cubista y reproduzco ese modelo. En el teatro es lo mismo, se reproduce una forma de hacer que obviamente tendrá la identidad porque el cuerpo del actor es local, etcétera, pero estoy tratando de reproducir eso, y mientras mejor lo reproduzco, de hecho, uno de los halagos de nuestra historia escénica es que el teatro experimental pudo hacer eh, esta obra de Arthur Miller, La muerte del vendedor, igual que Nueva York, porque justo la habían ido a ver y habían hecho un sketch y habían copiado. Entonces, en esa época, y no es un juicio, sino es como se decía, era como, tenemos la capacidad creativa para hacer igual que el europeo, y eso generaba, como quien dice, una satisfacción cultural. Yo creo que todos estos maestros sirven como referentes, no para emularlo, sino para tomar lo que cada creador considere que lo alimenta más, pero no en un objetivo de ser su exponente, porque eso existe obviamente en otras áreas y es parte, mira, ahí yo no estoy negando lo otro, porque puede haber un virtuosismo, y el virtuosismo, pero en Chile no hay una tradición de virtuosismo, así que en la danza, sí, en el ballet. Es decir, yo voy a ser virtuoso del teatro no japonés, por lo tanto voy a dedicarme toda mi vida a ser un virtuoso en eso. Yo a eso le saco el sombrero, porque es un trabajo enorme. Voy a ser virtuoso en Brecht, estar toda mi vida haciendo Brecht. Ya, es una opción, que no es lo mismo que emularme, no sé, me entiendo, ¿no? El ballet clásico, hay gente que es virtuosa en ballet clásico y reproduce, y reproduce, y reproduce.
pero está el área de, obviamente, la danza contemporánea, que no tiene su libertad corporal. Entonces, eh, y, el, y, el, y pareciera que la cultura neoliberal le gusta más el virtuosismo, porque hace referencia a espacios no presentes, no sé. Pero bueno, no, en términos, bueno, en términos tampoco el virtuosismo, porque en términos musicales el reggaetón no tiene nada de virtuosismo, por decirlo de una manera. Y es cultura neoliberal. ¿Ah? Sí, Además, es muy interesante cómo la cultura neoliberal toma el activismo y lo incorpora como producto de mercado. Y, y esa, bueno, esa recuperación siempre ha existido, pero yo creo que ahora es más notoria. ujú, sí. Pensaba ahora a propósito de diagnósticos culturales, si es que te arriesgas con un diagnóstico de lo que es el teatro chileno actual. Eh, Bueno, el teatro chileno actual, el actual es producto de un ayer, así que digamos. Mira, yo creo que hasta antes del estallido, eh, bueno, y es lo mismo, porque es la misma gente, yo creo que hubo una gran autoría, que es a partir de fines de los 90, 2000, empezó a crearse una gran autoría con puesta en escena, imaginario, dramaturgia propia nuestra, le dio un gran impulso a nuestra arte escénica, y de hecho aparecieron decenas de escuelas en, en todos los lugares, en varias ciudades de Chile, cosas que antes solamente estaban en Santiago. Y hubo también yo creo que hubo en la juventud, un gran deseo de hacer algo no virtual, de volverlo análogo. Y el teatro es lo no análogo, y es lo no virtual, y es lo no entonces, aunque use tecnología y todo lo demás, eso al margen, pero la presencialidad y todo lo demás. Y porque yo me extrañaba cuando, digamos, no es que me extrañara, pero cuando hice la Iguana Alessandra venían tantos jóvenes, incluso adolescentes, y se sorprendían y se fascinaban, y ellos veían tal vez otras cosas, y era porque han estado 15 años con la virtualidad y de repente se enfrentan a lo vivo y a la narrativa en vivo, genera obviamente una comunidad que somos la misma especie, más que a través de la virtualidad. Por alguna razón rara, si yo puedo estar viendo virtualidad todo el rato, pero no me siento la misma especie. Pero cuando voy a algo en vivo, me siento que somos parte de un mismo espíritu, y eso es fundamental. Y yo creo que eso fue lo que pasó durante el estallido, el sentirnos parte de una comunidad, porque era todo presencial. Entonces, eso, y yo creo que el estallido frenó, pero frenó no en términos negativos, sino frenó para repensar a mí mismo, repensar qué estoy haciendo, qué es el espíritu de época que viene. eh, y después quedaron obras que no se habían estrenado después del estallido viene la pandemia, cosa que es un segundo freno. Entonces yo creo que ahora se están recuperando y tiene que aparecer no con el ayer, sino con todo este proceso de transformación de espíritu de época que estamos viviendo, ¿no? Y eso no es, porque ahí volvemos al arte político. Yo creo que hay de repente mucho arte político, que es empezar a hablar del presente y no de la ficción. ujú, Entonces hablar de la presente solamente hace contraparte de un medio de comunicación que hizo una cosa y yo en el teatro digo lo contrario. Y que está bien, siempre existió el teatro de agitación, pero creo que eso se está volviendo un poco mayoritario, pero estamos en esa transición. Por lo tanto, esa transición yo creo que le va a ir bien porque todo lo que había está ahí. Pasa estallido, pandemia, retomar, y todavía falta un espacio para que empiece a aparecer el arte que no es solamente reflejo de eso, sino que aquello lo gatilla para otros pensares,
para ver otras dimensiones, para despegarse de lo cotidiano. Ujú. Y nuestras instituciones culturales, las ves que los espacios culturales que se generan hoy día para el teatro lo estén realizando o tengan las condiciones para No, poder pero es que realizar eso. ahí hay un problema mayor, no, ahí hay un problema mayor que no tiene que ver con la institucionalidad, sino que tiene que ver con un cambio que es muy general. Es decir, en Chile está privatizada la cultura, está todo privatizado. Todas las salas, si no son privadas, son de corporaciones concesionadas. Ninguna sala, o por ahí apoyan, pero no tienen elenco estable. Ah, es decir, cuando vino la pandemia, Chile ha sido el único país del mundo donde los actrices, los actores no tenían contrato, ni los escenógrafos, ni los dramaturgos, salvo en el teatro municipal, que es otra cosa. Ah, y la gente dice, pero ¿cómo? Yo tuve unos foros con Argentina y me decían, pero ¿y cómo están allá? Ya, por Argentina hay 20, 30 teatros nacionales con elenco, con producción, etcétera, etcétera, y que son espacios públicos. Entonces, acá se transformó lo subsidiario en que el Estado, a través de los fondos, te da a ti el dinero y usted se vuelve gestor de su talento. Y usted hace su pyme, y usted busca su sala, y usted ve cuánto les dura, y usted paga a los actores, y tal. Ah, lo que es totalmente una concepción de empresa que no corresponde a que nadie que está en la creación, al menos que esté en la creación por el lucro, tenga que tener factura, todo lo demás, etcétera, 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 y que ser el que guarda su escenografía, el que hace la gira, el que hace todo, porque el Estado se desligó y lo subsidió. Entonces estamos con una cultura subsidiaria. En el momento que hay una cultura subsidiaria y la institucionalidad no cambie eso, no va a cambiar nada. Y no está en los programas que yo sepa, está en concepto, es una desacreditación total de la cultura. Un paso muy fácil de hacer eso es que todos estos centros que se han construido a lo largo del país, en Concepción, en Antofagasta, en Mejillón, incluso en Traiguén, hay teatros que se han construido por todas partes preciosos, se vuelvan centros de creación públicos. ¿Qué significa eso? Que financien, produzcan obras, produzcan danza, produzcan incluso hasta cortometraje, que incluso los que participan de esos centros no tienen por qué ser profesionales del arte, sino también la comunidad que se quiera manifestar, política del arte, y ahí, usando toda esa infraestructura existente, darle un rol de centro de creación. Y esa es la única alternativa para salir de este concepto de privatización de la cultura que tiene que estar esperando todo el año para que salga el fondar. Cuando te sale, tiene el dinero, pero en realidad no tiene sala, y por lo tanto la sala... Cuando están en los teatros públicos en Argentina, y ya digo Argentina para no irme a otro ejemplo, las obras que se producen ya en el centro de Concepción se van en gira a Santiago, las de Santiago se van a Concepción, la de Traiguén se van, y se produce una circulación y no queda esa obra determinada y es solamente la ciudad en que está, el lugar que está y al público que llegaste. Y implica además que no se subsidia la sala privada para bajar, porque las salas privadas piden que el Estado le pague, ellos bajan los precios y el Estado le paga, hacen un subsidio al Como el espectador. Transantiago. Ah, Como el Transantiago. claro, y digo, no, pues eso es aumentar la privatización de la cultura. Si el teatro en sí es público, tendrá entradas bajas, porque está siendo subsidiado, pero es público. No está en manos de una persona que mañana puede programar lo que quiere o puede fallecer y por lo tanto toda esa inversión se desvanece. Entonces, para mí la desprivatización de la cultura va más allá, lo puede hacer la institucionalidad cultural actual. Es solamente es una acción política, la misma que uno ha discutido que los monumentos nacionales. Es decir, el Consejo de Monumentos Nacionales, por ABC motivo, por ausencia de presupuesto generalmente, no genera espacio urbano que los resguarda. Entonces resguarda una casa.
resguarda dos, no resguarda barrios enteros, cosa que la inmobiliaria no arrasen. ¿Ah? Y tiene la ley la facultad de decir, este barrio año 1930 es Art Deco, en nuestro patrimonio no se toca. Ya, pues eso no tampoco está sucediendo. Entonces, tú estás viendo por un lado que la institucionalidad tiene las herramientas, pero no está haciendo hasta hoy acciones desprivatizadoras. Y tener privatizada la cultura es tan grave como tener privatizado el agua. Súper interesante salir de este paradigma, ¿no?, de que el arte es también consumo. Sí, bueno, pero es que los que quieren hacer el arte de consumo tienen todo el espacio, ¿no? ¿Me entiendes, no? Nadie le está negando que aquellos que quieren hacer arte y cultura como forma de lucro lo pueden seguir haciendo, pero eso no implica que quede en totalmente abandono y huérfano aquel yo que corresponde a nuestro patrimonio, nuestra herencia, a todo lo que sabemos, así, porque un privado, ¿por qué le va a interesar hacer obra del 1850 chileno, hacer la obra de Camilo Enrique, las primeras de Chile? ¿Por qué le va a interesar eso? Es una labor de Estado y en todas partes el transmitir el patrimonio lo hace lo público, porque tú no le puedes obligar a un privado a que no, usted me tiene que hacer una obra de Radrigán mañana, no, o una obra de Jaime, lo que sea, para atrás, o de la Isidora Aguirre, qué sé yo, no. Y para qué hablar de la dramaturgia más, y de muchas otras acciones, ¿no es cierto? Entonces, de ese lugar, la desprivatización de la cultura es solamente que el Estado tome su rol público, los espacios públicos que tiene, y los privados si quieren construir salas y hacer lo otro, maravilloso, pero no es lo mismo. Sí, muy interesante este planteamiento de lo que pueden ser transformaciones que, que abran los espacios justamente para lo que uno espera de la labor del artista, que es la creación, y es la Y para la creación. comunidad también, porque yo creo que una de las cosas que nos enseñó el estallido es que la creación no está en poder solamente de los profesionales del arte, sino también es parte del desarrollo de una comunidad, en los cuales los profesionales pueden entregar las herramientas, obviamente, y generar. Y también está lo otro, pero no exclusivamente, ¿no? Sí, hay Como un que el teatro para los proceso, egresados de actuación y no para el resto, no. hay un proceso de colectivización, Un de proceso de democratización. colectivización y todo, y que tienen que integrarse, pero para eso es público. Sí. Bien, Ramón, hemos tenido una conversación muy interesante porque muestra el Ramón Grifero que uno ve o del cual han aparecido los reconocimientos, ¿no? Que es un productor y que es un productor que no solo está trabajando en el registro estético, por decirlo en algún sentido, sino que el registro digamos, que a ti ha perseguido tu vocación en realizar esta tarea de dramaturgo, de director vinculado al teatro, tiene que ver con la política. Y eso es lo que hemos visto hoy día en la entrevista. Bueno, aquí te dejo un saludo, Hans Schuster, que señala que los montajes tuyos siempre son tremendos y que el análisis que tú haces también ahora al hablar de tu producción muestra una parte de nuestra historia reciente, ¿no? ¿No? Estás hablando de un lugar situado. Claro, bueno, si partimos los años 80, imagínate, los años 70. Sí. Así que bien, pues Ramón, agradezco Oye, muchas gracias, la Alex, que entrevista. en este trabajo que está haciendo de registrar y difundir todos estos testimonios que son fundamentales tanto para la gente que le puede interesar después y que han grabado.
Sí, estamos en un momento de reoriginalización de la cultura, entonces es muy importante rescatar el testimonio de quienes son los protagonistas, ¿no? Oye, me gustó esa palabra, Reoriginalización. reoriginalización de la cultura. ¡Ting! Gracias. Ahí volvemos al círculo y nos salimos Y del ahí volvemos al rectángulo. círculo. Y empezamos ahí. Los subvertidos. Yo nunca he visto a nadie con un cartel que diga no al rectángulo. Oye, ahora veo todo en rectángulo. Sí, ya te mira, pero mira nuestro anteojo. Sí. Muchas gracias, Ramón. Gracias a ti, Alex. Buenas Adiós. noches.